más de 25, 27 años que nos conocemos. Yo tuve el privilegio de orar por él, de bautizarlo. Yo fui el que lo bauticé. Y hace muchos años, y eso me trae muchas memorias muy bonitas. Y me encanta ahora verlo pastorear esta iglesia que se llama Ferviente en Palabra, Espíritu y Amor. ¿Y saben qué? Es una característica de cada creyente en Jesucristo. Amén. Que la gente debe conocernos por eso, de que seamos fervientes ¿en qué? A ver, en palabra, espíritu y amor. O sea, que usted se debe caracterizar en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que usted vaya, en su hogar principalmente. Es por eso, de que sea usted ferviente en estas cosas. Se cuenta de una jovencita llamada Sofía. Ella era muy buena para hablar, tenía ese don, es ella, ferviente en palabra, espíritu y amor. Y a toda la gente que se encontraba, nunca dejaba de testificarles del amor de Cristo Jesús. Pero ella tenía un defecto físico, Sofía. Su vista no era muy buena. Ella solo veía bultos borrosos. Y un día alguien se burló de ella. Se burló de ella diciendo que le había visto hablándole de Jesús a la figura de un indio de madera que estaba parado fuera de una tienda. Ella vio el bulto, se arrimó y le empezó a testificar de Jesús. Y aquí era un indio de madera. Alguien que la vio se empezó a burlar de ella. Estaba hablándole de Jesús a una figura de madera. Ella confesó y dijo, pues sí lo hice. Mi vista no es muy buena. Yo veo un bulto y le empiezo a testificar de Jesús. Dice, pero hablarle a un indio de madera acerca de Jesús no es tan malo como ser un cristiano de madera que nunca le habla a alguien de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Hay mucha gente así. Este mensaje lo he titulado, no seas o no seamos cristianos de madera. Ya que lamentablemente, hermanos, eso es lo que abunda en muchas iglesias. En muchas iglesias, creyentes que solamente lucen como miembros de un ministerio, pero que permanecen callados, inactivos, inmóviles, como si fueran de madera. No hacen nada ni por su iglesia, ni se preocupan por traer gente a la iglesia, a hablar de alguien de Jesús. Hay una actividad en la iglesia que se requiere la ayuda de alguien, de toda la congregación, de su apoyo, de su presencia. Y muchos de ellos brillan por su ausencia. Nunca están. Hermano o hermana, marque eso en su corazón y en su mente. No es lo mismo tener madera de cristiano. Mucha gente a veces dice, tú tienes mucha madera de cristiano, tú tienes madera de evangelista, tú tienes madera de predicador. Y no es lo mismo tener madera de cristiano que ser cristianos de madera. Es muy diferente. Muchos tienen madera de cristiano. Impresionan cuando usted los ve. Impresionan con la imagen que tienen de cristianos, pero eso es todo. No hacen nada ni por su iglesia, ni se preocupan por traer gente a la iglesia. Creyentes que han perdido su enfoque como hijos de Dios y han descuidado por completo sus deberes como cristianos, tanto fuera como dentro de la iglesia. Hermano, hermana, no importa que permanezcamos o que pertenezcamos a la mejor iglesia del mundo. No importa que tengamos la mejor enseñanza bíblica. No importa que sepamos la Biblia de memoria, de lado a lado. No importa que asistamos a todos los estudios bíblicos y cursos bíblicos. No importa que seamos bautizados, inclusive en la agua del río Jordán, donde hemos bautizado a Jesucristo. Si descuidamos nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios, si no nos preocupamos por ver a la gente de Jesucristo, por traer gente a la iglesia,
todo el conocimiento que tengamos, toda la sabiduría que tengamos, de nada sirve. De nada sirve si no lo ponemos al servicio de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Algo que debemos de tener bien claro en nuestra mente y corazón es que a Dios no lo impresionamos con nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra experiencia que tengamos. Está bien y recomendable que estudiemos y nos instruyamos lo más que podamos, pero eso no es suficiente, hermano. Si no hay una entrega sincera a Dios y una obediencia plena a su palabra. Lo que Dios busca en una persona es obediencia y disponibilidad para que Él pueda hacer de ella un instrumento a través del cual Él pueda traer a miles de personas a los pies de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que Él busca. Hermanos, que no estoy capacitado. Hermano, subraye bien esto. Dios no busca capacitados. ¿Sí? Él capacita a la gente que está dispuesta a servirle. Él nos da las habilidades, el conocimiento, la sabiduría para que le sirvamos, para que hagamos su voluntad aquí en la tierra, para traer a gente a su reino, a sus pies. Cuando están dispuestos en verdad, en realidad, a ser instrumentos que Dios use en sus manos. A ver, ¿cuántos queremos que nos use el Señor? Donde quiera que estemos, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces quiero que veamos, abro su Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice allí, tú pues, hijo mío, es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, uno de sus diáconos, y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Oiga esto, ¿qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos. Queremos saber eso, que Dios me conoce a mí, que Dios lo conoce a usted. Amén. Conoce Dios a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí dice claramente, hermano, hermana, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también ¿qué? De madera y de barro.
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Piensa en esto, medite un poquito y preguntémonos qué clase de utensilios nos consideramos nosotros. ¿Para usos honrosos o para usos viles? El deseo de Dios es que todos seamos ¿qué? Utensilios para usos honrosos que Él pueda usar. Instrumentos que Él pueda usar para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, en este mundo. ¿Cuál es su obra, hermano, en este mundo? Lograr que todos le conozcamos y lleguemos a ser hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ¿cuántos sabían que al recibir a Jesucristo en nuestros corazones, al creer en Él, en su nombre, nos convertimos en hijos de Dios? ¿Quién sabía eso? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Cuántos sabían que al convertirnos en hijos de Dios, no dejamos de ser humanos? Eso debe quedar bien claro, para que no nos sintamos elegidos, ¿sí? Superhumanos, superespirituales. No, aunque seamos cristianos, somos hijos de Dios, no dejamos de ser humanos. Adquirimos la naturaleza espiritual como hijos de Dios, que somos, pero seguimos teniendo también la naturaleza carnal y pecaminosa que nos heredaron nuestros padres Adán y Eva hace más de 6,000 años. Seguimos siendo humanos, pecadores, amén, faltos. Y mientras sigamos en este cuerpo carnal, albergando dos naturalezas, seguiremos siendo imperfectos, llenos de errores y debilidades. ¿Cuántos sabían eso? Porque a veces le fallamos a Dios. Por eso tropezamos a veces. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser humanos. Pero aún así, ¿sabe qué, hermano? Aún así imperfectos, Dios nos ama y nos quiere usar. ¿Cuántos se alegran por eso? Él nos quiere usar. Él nos quiere usar. Así que especializado en usar lo imperfecto y ordinario para hacer cosas extraordinarias. Con usted y conmigo. Por eso hoy estamos aquí esta tarde. Porque Él nos quiere mostrar las cosas extraordinarias que quiere hacer con usted y conmigo. Él quiere hacer eso. El plan de Dios primeramente, hermano, al hacernos sus hijos, es santificarnos para que tengamos derecho a una vida eterna con Él en el cielo. Porque nos ama tanto que quiere que estemos por siempre con Él, por toda la eternidad. Consideran por eso. No por un año, no por 10 años, por toda la eternidad. ¿Cuántos desean ser un instrumento que Dios use para su honra y su gloria? Hágale así. Donde quiera que estemos, que Él nos use para su honra y su gloria. Cuando usted ve a alguien parado que ve que hay necesidad, diga al Señor, no se quede así, no sé qué tiene la persona, pero úsame. Y Él lo va a usar. Él lo va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta muchos de nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, muchos le dijimos, Señor, úsame en algún área de ministerio. Yo quiero servirte. Dame un ministerio, dame un don, dame una habilidad con el cual yo pueda ministrarle a la gente que me rodea. Pero han pasado los años, los meses, las semanas y no vemos ninguna señal. Y pensamos, no, pues Dios no me quiere usar. Yo no califiqué para este ministerio, para este camino cristiano. Pero hermano, no es así. Dios sí nos quiere usar. Amén. Él está más que dispuesto. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces perdemos el enfoque como hijos de Dios. Nos desenfocamos. ¿Sí? Nos desenfocamos. Y nos enredamos en tantas cosas de este mundo que no dejamos tiempo para que Dios trate con nosotros. Dice en lo que vimos en Timoteo capítulo 1 al 2, versículo 1 al 2, dice, tú pues hijo, oiga esto, tú pues hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí,
ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le dice a Timoteo y a todos nosotros que como hijos de Dios, que nos esforcemos viviendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Vivir en la gracia de Cristo Jesús, hermanos, significa confiar plenamente en Cristo Jesús y no vivir dependiendo de nuestras propias fuerzas y conocimientos y habilidades. Si dependemos de Él, Él nos dará la fortaleza y la capacidad para hacer su voluntad y su obra. Ahora, ¿cuál es la voluntad y el deseo de Cristo Jesús? Dice claramente el versículo 2, que lo que hemos oído y aprendido, ¿qué dice? Que lo encarguemos a hombres fieles, que sean idóneos, o sea, capacitados para enseñar también a otros. Aquí está el llamado que usted ha recibido, que yo he recibido. Dios no quiere que nos hagamos una rutina. Simplemente venir a la iglesia los domingos, cantar alabanza con el grupo de alabanza, y luego sentarnos a la banca, irnos a la casa otra vez y esperar el próximo domingo para regresar de vuelta a lo mismo. Él no quiere eso. Él no quiere eso. Y el plan de Dios en cada reunión es según Efesios 4:12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de comunicar a otros lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes se han preguntado por qué algunas iglesias tienen cientos o miles de miembros. ¿Sabe por qué? Porque están cumpliendo con el llamado de ir y comunicar a otros lo que han oído. Por eso, cuando la iglesia hace lo que Dios le dejó que hiciera, es entonces que Dios hace lo que Él quiere hacer por la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por la iglesia, hermanos? Bendecirla, prosperarla y añadir cada día a esa iglesia los que han de ser salvos. Dios añade a la iglesia. Dios es el que hace que la iglesia crezca. ¿Cuánto lo creen? Esa es la Biblia, ¿sí? Y Él añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Sería bueno preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo con nuestro llamado como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro enfoque al venir a la iglesia cada día de servicio? ¿Cuál es? Si pensamos que cada servicio es solo para venir a cantar, oír un sermón y convivir con los hermanos, estamos viniendo a la iglesia con el motivo equivocado. Dice Pablo a Timoteo claramente en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, hermana, el propósito y el deseo de Dios en cada servicio es capacitarnos para que seamos instrumentos útiles en sus manos, los cuales Él puede usar. Así como lo hizo con 12 discípulos únicamente. Esos 12, Él los hizo instrumentos útiles y fieles, los cuales enseñaron a otros y dieron el mensaje hasta el día de hoy por todo el mundo. Fíjese, con 12 todo lo que Dios hizo. No más 12, ¿sí? Con 12. Él espera, hermano, que en cada iglesia hayan hombres y mujeres útiles y fieles, los cuales enseñen a otros también a llevar el evangelio, a sus familias, compañeros de trabajo, a su barrio, a su ciudad. Hermano, hermana, ¿cuántos desean en realidad que Dios los use grandemente? Él lo está viendo y lo está oyendo. Él dice, ¿cuántos quieren ser usados? Yo quiero, Señor. Amén. Yo quiero, Señor, que Él me use. Úsame, Señor, en lo que tú quieras. Úsame. En los versículos 3 en adelante de 2 de Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo enumera las cualidades para ser un instrumento fiel y apto para enseñar. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. En primer lugar nos dice que debemos ser ¿qué? Como soldados. Un soldado es disciplinado.
Un soldado sabe recibir órdenes. Un soldado es agresivo, no de carácter, sino para defender a su batallón y a sus autoridades. Amén. Es un soldado fiel que da la vida por su patria. Y hermanos, uno de los problemas más comunes en el ser humano es la indisciplina y el no saber recibir órdenes. Piense un poquito. Es uno de los grandes defectos de nosotros los humanos. La indisciplina y el no saber recibir órdenes. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ni mucho menos cómo tenemos que hacerlo. Miras esto, yo sé, yo sé. Tampoco no es cierto. No queremos que nos den órdenes, y mucho menos que digan cómo hacerlo. No nos gusta. Sin embargo, hermanos, queramos o no, es una característica del soldado, saber recibir y obedecer órdenes. Cuando en una familia, grupo social, club o iglesia, cada cual hace lo que le da la gana, sin sujetarse a un patrón establecido, a las reglas, a las autoridades, en ese lugar siempre va a reinar el desorden y el fracaso no tardará en manifestarse. ¿Sí? Pero cuando trabajamos en equipo, aprendiendo a recibir órdenes y dejándonos guiar por nuestros líderes y superiores, todo sale bien y todo se logra. Mire, para demostrarlo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto quiere hacer un ejercicio? ¿Sí? Para demostrarlo, quiero que cada uno de ustedes escoja un número del 1 al 100. Escójalo y lo escriba en un papel o en su teléfono, en su calculadora. El número que usted quiera, del 1 al 100. Cuando lo haya hecho, dígame ya. ¿Ya? ¿Ya? Un número del 1 al 100. Escójalo. Ya que lo escogió, ahora quiero que lo multiplique por 3. ¿Ok? Multiplíquelo por 3, es el número. Ahora el resultado, multiplíquelo por 2. Y una vez más, multiplíquelo por 3. ¿Ya lo hizo? Ahora quiero que sumen el total que le salió. Por ejemplo, si el resultado es 1260, sume 1 más 2 más 6. Y todos tendremos el mismo número, 9. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo pasó eso? Si todos agarramos un número diferente. ¿Será que el pastor Max es un brujo? ¿Es un mago? ¿Es uno que hace trampa? No. ¿Cuántos tienen en su papel el número 9, su teléfono? ¿Sí? El número 9. Ahora, ¿cuál fue el secreto de este logro? Cuando todos utilizamos un número diferente. ¿Sabe cuál fue el secreto? Que todos obedecimos y nos sujetamos al modo de multiplicar. Primero por 3, luego por 2, luego por 3. ¿Sí? Hermano, todas las metas y proyectos las podemos ver realizadas cuando todos nos sujetamos y obedecemos la palabra de Dios. Amén. ¿Vale la pena ser como los soldados obedientes y sujetos a lo que Dios nos pide que hagamos? Claro que vale la pena. Versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, ninguno que ha decidido servir al Señor en alguna área o ministerio se debe comprometer en asuntos que le puedan estorbar o que puedan tomar el tiempo que a Dios le pertenece. ¿Por qué? Dice el Señor en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores, porque con alguno de los dos vamos a quedar mal. Y la meta de nosotros como hijos de Dios siempre debe ser agradar ¿a quién? A aquel que nos tomó por soldados.
¿Y quién es aquel? Cristo Jesús. Agradarlo a Él. Amén. ¿Cómo están de acuerdo en eso? Agradarlo a Él. Entonces, como soldados de Jesucristo, debemos renunciar a los placeres y comodidades mundanas y someternos a la disciplina de Dios. Versículo 5 dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En segundo lugar, debemos ser como los atletas. Todos sabemos que es un atleta, ¿verdad que sí? Un atleta. Una persona que practica algún deporte, especialmente el atletismo. Pero ¿qué es luchar legítimamente? Luchar legítimamente significa obedecer las reglas y sujetarse a la disciplina. De otro modo, jamás seremos coronados. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, como atletas debemos ser fieles, entrenar duro y someternos a la disciplina. Hay una área muy notoria en la cual la mayoría, especialmente los hispanos, batallamos con la fidelidad. ¿Esta área cuál es? Esa área es el área financiera. Hay muchos que no les gusta dar. Ven la necesidad y no sueltan. Se va a levantar la ofrenda y después dice el esposo: mi amor, ¿tienes $3? Tengo pegado, pero no suelto. Y no sueltan. No sueltan. ¿Sí? Son sinceros. Pero el deseo de Dios, hermano, es que seamos fieles también en esa área de las finanzas. Porque si solo recibimos, pero nunca damos, nos encontraremos siempre sintiéndonos desanimados, deprimidos, tristes y derrotados. Porque no damos. Puro para acá, para acá, para acá y nada para allá. Ya que el que cierra su mano para dar, también cierra las ventanas de los cielos. ¿Quién sabía eso? Y las bendiciones de Dios nunca caerán sobre él. ¿Quién dijo eso, pastor? La palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ahí dice claramente: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se fija? Al ser obedientes en dar lo que Dios nos pide que demos, automáticamente la ventana de los cielos se abren y Dios derrama sobre nosotros bendición. Pero no cualquier bendición, una bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hasta que sobreabunde. Hermanos, enseñar a la gente a dar también es parte del evangelismo. Dice claramente Jesucristo en Mateo 28, 19 al 20. Ahí está la gran comisión y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que aparte de discipularlos y bautizarlos, también debemos enseñarles a que sometan a las reglas y a la disciplina que el Señor nos ha dejado. Y una de esas reglas es apoyar financieramente su obra, ¿sí? Para que siga adelante y sea de bendición de donde quiera que se lleve a cabo. Y poder hacer eventos como que hizo esta semana en Tijuana. Llevar para allá bendición a la gente que no la tiene. Amén. ¿Pero todo por qué? Porque la gente sabe dar, sabe apoyar, sabe responder al llamado de Dios. Y esto encierra un mandamiento con promesa. Aparte de que las ventanas de los cielos se abren y Dios derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Si somos fieles y guardamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, sometiéndonos a las reglas y la disciplina como hijos de Dios, en la que es una promesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que promete? Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Imagínense, pónganse a pensar, hermano. Gozar de la presencia de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Imagínense, dijo el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es una de las promesas que Dios hace, y estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, seamos fieles a nuestro llamado como soldados de Jesucristo, no enredándonos en asuntos de este mundo, sino sometiéndonos a las reglas y la disciplina de Dios, como buenos soldados y como buenos atletas. ¿Cuántos dicen amén? Buenos atletas. Piense un poquito y vea que en verdad es importante ser a Dios obedientes, agradarle, servirle. A veces es difícil. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere. Pero aunque esta carne no quiere, usted diga, no, pues que Dios lo pide. Y cuando lo hacemos, Él se glorifica. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho más por decir. Porque estoy viendo el reloj que estoy enfrente de mí y sé que ya le así. Yo quiero que en su lugar, hermano, este poquito que leímos y que hemos estudiado, usted medítelo en su casa, en su corazón. Ahí en su lugar quiero que usted incline su cabeza, cierre sus ojos y se reconoce que se ha descuidado en sus deberes como cristiano, sus responsabilidades como hijo de Dios. Si reconoces que no te preocupas por traer gente a la iglesia, por hablar de Cristo, si reconoces que tienes un problema para ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas, corrígete y pídele a Dios perdón y pídele que haga a ti un instrumento que Él puede usar como canal de bendición por el cual muchos le conozcan y vengan a Él. Ya no es tiempo, hermanos, de quedarnos callados, inmóviles e inactivos como soldados de madera, sino que es tiempo de ir a las calles a cumplir con esa tarea que el Señor nos dejó a todos nosotros para que la hiciéramos, para que lo cumplamos. Hablemos con Dios y digámosle que estamos dispuestos a cumplir con nuestra tarea. Hable con Él con sus palabras. Si hay alguien que conoce su vida, realmente es Él. Él sabe cuántas veces ya ha fallado. Él sabe cuántas veces ha tropezado. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo y será levantado. Dios es fiel, Él promete levantarnos, cuidarnos, levantarnos, fortalecernos. Siempre y cuando le pidamos y le digamos, Señor, yo quiero servirte. Quiero que me uses. Yo sé que no soy capaz, pero tú hazme capaz. Capacítame, Señor. Ya no es tiempo, hermano, de quedarnos sentados como dije, sino que es tiempo de salir a las calles, en el trabajo donde estás, en la escuela donde vas, en tu barrio donde vives. Hay mucha gente que no le conoce. Habla con ellos, salúdales y diles, te vengo a presentar a la persona más amorosa que he conocido. Y háblele de Jesús. Hablemos con Dios, hermanos, y digamos que estamos dispuestos a cumplir con nuestra tarea. Y si hay alguien aquí esta tarde que aún no le ha recibido como Señor y Salvador, hoy es su día. Ahí donde se encuentra, indíquelo levantando su mano. Yo quiero orar por usted. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Pido que nos ayudes, Dios, a ser como tú. Que cada uno de los que estamos aquí esta tarde, Señor, seamos utensilios para usos honrosos. Instrumentos que tú uses para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Que no caigamos en la categoría de cristianos de madera, sino que sintamos a diario la necesidad de hablar a la gente de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de ese amor que sana,
ese amor que libera, que transforma. Padre, ayúdanos a vencer los obstáculos que hasta ahora nos han tenido inactivos, no nos han permitido hacer la obra que nos has pedido que hagamos. Danos la capacidad de realizar ese amor tan grande que te hizo dejar tu trono de gloria para venir a esta tierra y dar tu vida por todos nosotros, Señor. Ayúdenos a comprender lo importante que es para ti cada persona y a realizar que así como tú tienes tiempo para todos, de igual manera nosotros hagamos tiempo para ti y para ser discípulos y enseñarles todas las cosas que nos has mandado, ya que esa es nuestra tarea como hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos a cumplirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.